muerto regrese, porque a la luz de la Biblia es claro. Y bueno, yo quiero invitarte a que participes, a darnos tu comentario, a darnos tu opinión, a decirnos qué es lo que tú pensabas, qué es lo que tú sentías, que si en un momento tienes alguna duda la puedas disipar haciéndonos alguna pregunta. Y bueno, que te dé Héctor los teléfonos y que podamos seguir comentándote más de esto, para que yo sé que hay muchas dudas, sé que hay mitos, sé que hay aún complejos, hay muchas cosas con respecto a esto, hay temor en mucha gente, el puro hecho de hablar de la muerte, y también el que tú tengas temor de hablar de la muerte también es un problema que puede estar ahí en tu corazón, porque puedes tener temor a la muerte porque tienes incertidumbre de saber a dónde vas a ir después de. Entonces, te invito a que nos llames a esos teléfonos. Bueno, y aquí llegamos al núcleo del tema, que es lo que yo quería abordar. Si tú tienes un familiar, y vamos a ahondar aún más en este programa, pero yo quiero invitarte desde ahorita. Si tú tienes un familiar, como ya hemos recibido llamadas, que están participando en lo que se deriva de la adoración a la muerte, que es una secta de muerte, que es practicar cosas, estamos invitándote a la velada del 2 de noviembre, a adorar a nuestro Dios, a luchar y a buscar al Señor en oración. Pero hay quienes lo hacen en busca de la muerte. Hay quienes lo hacen en busca de que esta maldición que ya te mencionamos y ahora podemos comprender se esparza en nuestro México, se esparza en nuestra familia. Entonces, si tú tienes un familiar que tú sabes que participa, tienes una necesidad, a lo mejor no alcanzo yo a comprender qué necesidad, pero que es relacionado con esto, yo quiero invitarte a que nos marques, a que nos llames, porque vamos a estar rompiendo esas ataduras, vamos a estar orando en este mismo programa toda la semana. 3547-4600 y 3547-4666. Ya que dijimos que la muerte también es una maldición, si tú tienes una persona, un familiar, un conocido que está rodeado, porque decían en la cultura mexica que el dios de la muerte rodeaba y cubría a los que estaban enfermos y al borde de la muerte. Y lo decían, esa cultura en los códices lo mencionan, y aún lo dicen las personas, que los mayas, indígenas, que aún conservan esta cultura maya, que la muerte se percibe, se huele, se siente alrededor de las personas que están enfermas para morir. Entonces yo te quiero decir, si tú tienes a alguien que está enfermo terminal, que le han dicho que ya no tiene remedio, que va a morir pronto, yo te invito a que nos llames, porque esa maldición se va a quebrar el día de hoy. Entonces yo te invito a que marques a los teléfonos del estudio 3547-4600 y 3547-4666. Yo quiero invitar a mi hermana Ivona a que nos dé algunos ejemplos de lo que son estas sectas de muerte actualmente. Bueno, actualmente se ha hablado mucho, déjame darte un dato muy importante. México es uno de los países, pues, de Mesoamérica, es el tercero con más religiones, con más idolatría que hay en nuestro continente americano. ¿Esto qué te dice? Que, bueno, la mayoría de los mexicanos, incluyendo todo lo que es la zona de Oaxaca y ese tipo de estados, se ha creado mucho ¿cómo se puede decir? La ideología de tener un ídolo o de tener alguien en quien encomendarse. Esto inicia desde que querían que, bueno, quiero que llueva, no, pues el dios de esto, que quiero que tenga mi cultivo, no, pues el dios de esto. Entonces, cuando ellos empezaron a tener la necesidad de que, bueno, no quiero que se muera alguien, empezaron a clamar a alguien, y esta fue la muerte. También tengo entendido yo que en la zona de Brasil y en la zona de África es donde se empezó a crear esta costumbre de llamarle Santa Muerte, porque ellos dicen que les hace el favor de que, pues, los deje otros, no sé, 10, 20 años conservándose, y que le aleje la enfermedad, cuando también nosotros como cristianos tenemos que saber que la muerte, más que ayudarnos a conservar la vida, es una atadura, es una maldición que cae sobre tu vida. Muchos de los hermanos que yo a veces conozco me dicen, no, pues es que yo tengo un conocido que todavía dice, pues es que tengo miedo de morir. Si tú a lo mejor todavía tienes ese sentimiento de que no sabes a dónde vas, de que no tienes basado bien, fundamentado en qué crees o en dónde vas a ir después de que tú mueras, déjame darte una cita que está en Job 14:14, que dice,
Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Cuando nosotros esperamos en Cristo, nosotros tenemos la fe de que cuando el Señor Jesús venga por nosotros, vamos a estar con Él. Nosotros no vivimos con temor de morir, porque sabemos que nuestro Señor Jesús es el que sustenta nuestra vida y es el que tiene un plan perfecto para nosotros, que si no lo hemos cumplido, que si no se ha establecido en nuestra vida, nosotros no podemos dormir todavía, hermano Héctor. Yo quiero tomar aquí la cita. Te voy a decir un testimonio rápido y cortito. Cuando te pregunto, hermano, dinos una cita, ay, no me sé ninguna. Pero a mí me pasaba que siempre decían, a ver, una cita rápido, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y luego, después empecé a leer Filipenses, ¿no? Porque bueno, te llama la atención Filipenses, empiezas a leer Filipenses, y yo me grabé una cita en Filipenses mucho en mi corazón, y por eso yo siempre me estaba escuchando que tú eres inmortal, porque dice Filipenses 1:21, para mí el vivir el Cristo es Cristo, y el morir es ganancia. Y yo decía al hermano, a lo mejor tú tienes miedo de morir, le tienes miedo a la muerte, tienes temor, y dices, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a pasar. Y yo creo que debe ser al revés. Cuando tú empiezas a tener una intimidad con Dios, cuando tú empiezas a venir a Cristo, cuando empiezas a conocer su voluntad, cuando empiezas a hacer su voluntad en tu vida, en tu entorno, en tu familia, cuando la voluntad de Dios y el propósito de Dios para tu vida se viene a ser real en ti, yo creo que es al contrario. Yo creo que entonces sabes que si un día tienes que morir, vas a llegar a ver, decía mi hermano Francisco, ¿cómo vamos a llegar a ver a Cristo el día que nos presentemos ante Él? ¿Qué frutos vamos a traer? Dice la palabra de Dios que traigamos fruto abundante. Entonces, ¿qué fruto vamos a presentar? ¿Qué fruto vamos a traer? Y yo creo que cuando tú ya estás viviendo en Cristo y cuando sabes que Él te fortalece, que Él te provee, que Él te trae, mucha gente dice, ay, pues hay lo que pase, si a ver si no morimos mañana, ¿no? Porque no tienen ni idea, como decía mi hermano Miguel, ya reposó mi alma, decía el rico, ahora sí come y bebe, ¿no? Y viene una voz y le dice, insensato. Unos creemos que tenemos toda la vida y otros creen que quién sabe si llegue a mañana, quién sabe si llegue a pasado. No tenemos nada, tenemos una total incertidumbre de saber si el día de hoy o el día de mañana vamos a morir. Pero ¿qué decía este hombre en Filipenses? Decía, para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía que si vivía iba a cumplir el propósito de Dios. Y si moría, ¿dónde iba a estar? En el mejor lugar. Yo quiero ampliar esto precisamente en esta cita que tú mencionaste. Aquí Pablo estaba tan seguro de cómo era la vida después de la muerte, de qué seguridad tiene él después de la muerte, que iba a estar en una posición mucho mejor que en la que estamos aquí en la carne, porque en el 1:21 dice lo que comentaste tú, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o sea que era mejor. Y dice el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, de proclamar el Evangelio, dice, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, porque él sabía que era más beneficioso, dice, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, o sea, de los que están necesitando la salvación precisamente. Él decía lo que tocó mi hermano Francisco, el escapismo. Ahí Pablo no estaba deseando morir por las circunstancias de su vida y terminarlas, sino que decía, yo quiero ir con Cristo. Él no decía, yo quiero morir. En realidad eso no es lo importante. Él decía, yo quiero estar con Cristo, pero si me quedo aquí es para cumplir el propósito. Hermano Francisco. No, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque mucha iglesia, cuando atraviesa prueba, ¿sabe qué? Se la pasa perdiendo el tiempo, anhelando que aparezca el Señor Jesús y Él venga por su iglesia. O que se mueriese, ¿no? Sí, o morir, y esa es una idea errónea. ¿Sabe por qué? Porque Dios, antes de que usted y yo partamos de esta tierra, Él tiene un propósito que usted y yo tenemos que cumplir. Yo no puedo tirarme a la derrota, a la vergüenza, a la amargura, a la queja cuando me va mal, no.
Antes bien tengo que ajustar mi vida, antes tengo que encomendar mi alma a Dios, pedir fortaleza y ¿sabe qué? Levantarme a cumplir el propósito de Dios.